Recuerden que estos unboxing trata de ver cómo llegan las figuras de su fabricación. Si no quieren dañar su figura, pueden aplicar diferentes técnicas para aflojar uniones y evitar problemas. Shenlong me dio mucho más poder del que pensé. Estamos aquí con Orange Piccolo, miren nada más, ya vimos la cabeza y queremos mencionar aquí nuevamente que las antenitas tienen un color diferente o un acabado diferente a lo que es la cabeza en general. Eso me agrada. Luego vamos a continuar con lo que sería el cuerpo. Vemos aquí que por ejemplo tiene volumen en la parte del pecho, en la parte central hay como una marca, luego en la parte superior está bien marcado, está bien mamadísimo. Luego los hombros tiene sus partes que suenan, esa parte de su piel que se ve como, no sé, media rara, como membranas, sí. Está buena, creo que pudo haber tenido un poco más de definición, pero está buena. La parte roja con la naranja también está bien, le dan cierto relieve. Los músculos sí están bien acá hechos, ¿ah? Así le pusieron bien sus inyecciones allá a Pico para que salga esto. Aquí está su marca de Shenlong para que sea Orange Piccolo, sí, del sol. Acá vemos de nuevo un brazo marcadísimo. Las uñas, podemos ver aquí de la mano están bien. Sí, se fue de manicure y lo hizo bien. Le quedó bien a la manicurista. Del otro lado, lo mismo, nada diferente. Ahora, quiero mencionarles algo respecto a la parte superior del traje. Que si bien es cierto, en la parte del abdomen es un poco dura, un poco, no es dura, es un poco. Suscríbanse, recuerden y activen la campanita. Luego, ¿por qué lo menciono? Porque esto es nueva tecnología para mí. Miren, cuando yo intento aquí aplastar, se mueve un poquito. Sí, se mueve un poquito, como que se adapta. Pero si voy al hombro, esa cosa está muy adaptable. Se aplasta fácilmente, se estira. O sea, se presta para poder poner a Piccolo en unas posiciones muy buenas. Aquí se puede ver en el abdomen que se aplasta un poco, pero miren aquí nada más. Miren eso. Miren esa facilidad para poder acomodar al cuerpo. Realmente esto es un plus que tiene Piccolo que a mí me parece muy interesante. No todos miren el hombro. Luego, si toco la parte del pecho o la parte del brazo, es totalmente un plástico diferente. ¿Qué habrán hecho aquí? No lo sé cómo lo habrán logrado para que llegue ahí. Pero ya saben, el traje, ya saben, el cinturón clásico, bien hechecito. No pueden fallar en un cinturón. La pierna bien. Creo yo que tiene un juego de luces y sombras. Si ustedes también lo tienen se van a dar cuenta. A mí me parece que tiene luces. Sombras no tanto, pero sí luces. Y eso, ustedes saben, me gusta la variedad. No me gusta que sea un color plano y ya. Acá las botas parece que tienen, no sé, plataforma, lo veo un poco muy alto, lo veo y no me convence. Hubiera preferido que sea en punta, pero diseños son diseños y ya está. Vamos a ver las articulaciones. Aquí empezamos con la parte más interesante de las figuras, SH Figures, la articulación que tiene la figura. Miren nada más la cabeza, qué movimiento tiene para adelante y para atrás. Luego también podemos ver que a los lados se puede mover un poco. Sí, ahí como lo ven, para aquí y para allá. Y vamos a probar el giro alrededor. Y sí, aunque pareciera que se va a salir, no se salió. Y ahí está, Piccolo funcional. Luego la mano, podemos ver que sí gira normal. Luego podemos ver que el codo también tiene una buena joint ahí para hacer esto. Miren, parece que va a ser una Genkidama ahí. Parece que le va a tirar la Genkidama Vegeta. Luego el bíceps giró suavecito, hermano. Suavecito, como mantequilla, así bien lubricado. Luego acomodamos el brazo. Intentamos girar el hombro completo y el bíceps ya giró. Así que vamos a ver. Y como se dan cuenta está un poco tieso. Creo que es por el limitante que tiene en el hombro. Porque el diseño no lo permite así. O sea, es algo medio raro. Entonces me quedó un poco suelto. Tengo que acomodar el brazo, pero ahí está.
Sí dio la vuelta al final. Solo que tengan cuidado, no le den la vuelta mal porque luego se les rompe y ouch. Luego vamos a la otra mano. También tranquila, no hay problema, todo chill. El codo igual nos deja la doblez del antebrazo y del bíceps, del tríceps mejor dicho. Luego lo que es el bíceps para girar el brazo entero. Parecía que estaba tieso, pero no, era que estaba mal acomodado nomás. Miren, acá lo acomodo bien y comienza a girar solito sobre su eje. Buena verdad. Y ya saben, el hombro aquí me pasa algo parecido. Sí, gira, pero acá se me pone un poco más difícil incluso. No sé por qué, pero miren, se me giró mal. Yo acá dije, no, se me va a romper, pero no se me rompió. Felizmente no se me rompió. Acá trato de acomodarlo porque esta cosa está ahí y no me deja ver bien. Entonces yo estoy tratando de que se vea normal. Vamos al tronco, en el que podemos ver que sí no hay mucha movilidad porque es un mastodonte. Es como que, ¿cómo me voy a mover? Dice Piccolo. Pero sí tiene su ligero movimiento de cadera, el torso, para atrás un poco, para adelante también. Y vamos a ver lo que sería el tobillo. Acá lo sentí duro al inicio, pero luego giró bien. O sea, no me ofreció problemas. El otro tobillo igual, de la misma manera. Todo tranqui, todo chill. La puntita de los pies también, de las botitas. Nice. No hay problemas ahí. La rodilla me salió muy buena. Sí, se me salió tranquilamente. No me ofreció problemas. Estaba muy flexible. Fácil de manipular aquí igual. Y lo que sería, vamos a mover esto para poder articular lo que es, digamos, ¿cómo le llamo esto? La pierna en general. Vamos a ver aquí. Trato de moverla de su lado para que pueda girar detrás del trasero, se puede decir, de la figura, porque eso lo limita. Entonces quiero sacarlo un poco del lugar para que se pueda mover un poco más atrás. Esa es la limitante en cuanto a la figura de Piccolo, para poder hacer que se salga la pierna más atrás. Para adelante si no me deja ningún problema porque está hasta allá, miren. Se gira todo para arriba. Parece un Shaolin. Ahí se dan cuenta, miren, parece que se va a parar y está ahí. El tronco lo muevo para arriba y está un patadón. Ahora vamos a moverla del lugar. Sí, el muslo, ahí está, el muslo se llama. Acá miren cómo lo acomodo. Uy, no, acá parece que me trae un patadón, pero sin una tijera. Y acá Jackie Chan, no, perdón, este es Jean-Claude Van Damme. La apertura, ahí está, miren. Listo, muy buena articulación y sólida. No se siente floja la pierna. La figura es pesadita, pero es sólida. No es que se mueva para aquí para allá y el peso le gane, no, está compacta. Eso me agrada mucho. Así que nada, chicos, yo le voy a dar un buen puntaje porque me sorprende la luz y la tecnología que tiene en el chalequito. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en un unboxing de Goku. Bye.